En menos de 2 horas, con 1 gramo, va a mejorar de 7 al 8% la memoria, la concentración y los reflejos. Te has dicho 12, me parecen muy pocos, ¿no? Para la cantidad de hongos que hay, o sea, son 12 los medicinales. Era realmente el futuro del bienestar, de la salud, en muchos temas. Y adentro de los hongos hay varios tipos de hongos y cada hongo es muy diferente. Si nada se hace sobre este tema, los hongos van a ser una moda, una tendencia y no una revolución. Bueno, Antoine, bienvenido a Vida Magna. Hola, buenas. Se ha hecho un Buenas. buen viaje, Antoine viene desde Francia Sí. y no es ni más ni menos que es el especialista, yo no sé si tú lo sabías, en Europa de los hongos medicinales, Antoine, y además comprometido con el bienestar. Tenemos un montón de preguntas hoy de mente, cuerpo y espíritu con los hongos. Perfecto. Pero para poner un poquito en contexto, tú tienes French Mushrooms, que es como la empresa más conocida, y eres muy joven también, o sea que tienes una buena historia de emprendimiento que también nos encanta. Así que ponnos un poquito en situación, Sí, Antoine. claro. ¿Cómo has llegado a los hongos medicinales? Uf, fue un viaje largo. No, pues primero que todo, ¿cómo llegué a eso? Bueno, cuando yo era adolescente, diría, me encantaba mucho el tema del cannabis, de los hongos, y de hecho eso, a mis padres no les gustaba mucho eso, pero a mí Ujú. me gustaba más que fumar o hacer locuras con eso, me gustaba cultivarlo. Entonces, cultivar cannabis, Mm, cultivar hongos. que entiendo que no eran tanto los medicinales actuales, ¿o No, sí? de hecho no. De hecho no, pero también muchas veces también eran gastronómicos Mm. y entonces eran setas. Y de hecho eso en España es raro porque nunca sé si hay que usar la palabra setas o hongos O champiñón, o bueno, champiñón. sí. Es raro, hay tres Ujú. palabras para lo mismo. Entonces no sé, hay que usar hongos, ¿no? Creo que Como, sí, creo que para el caso tuyo sí, ahora sí, iremos viendo la evolución. bueno. Y entonces, bueno, eso me encantaba y bueno, como hice mis estudios, durante mis estudios, como tuve la oportunidad de ir a Colombia para hacer una maestría, me enamoré del país, de la ¿Una cultura. maestría de qué, Antoine? Perdón. Era una maestría en emprendimiento, de Ah, hecho, ok. como en una universidad de Bogotá, Ujú, que se llama la Javeriana. ujú. Y entonces, pues me gustó mucho el país, tuve buenas oportunidades allá. Y por eso, de hecho, tengo un acento un poco colombiano cuando hablo. Ajá. Y en esa Ah, parte de la historia todavía estabas en modo investigativo personal, ¿no? Como un poco hobby, sí, con los hongos y todo sí, eso. exacto. Igual en este momento, cuando yo estaba en Colombia haciendo la maestría, ya este tema había quedado un poco atrás. Ujú, Como eso era más como de joven, diría, y para explorar nuevas cosas, ujú. cosas diferentes, tal vez cosas también de desafiar un poco a los padres, no sé, inconscientemente. Ujú. Y, y bueno, entonces estuve en Colombia, trabajé allá en la área de las tecnologías, eh, más precisamente en la área de la telemedicina. Y entonces yo trabajaba para una empresa francoamericana que estaba en Colombia y que vendía en toda América Latina soluciones para que básicamente los médicos puedan conectarse, por ejemplo, un médico en Colombia pueda conectarse con un médico en Argentina o en Estados Unidos, para tener otro diagnóstico, para intercambiar informaciones, pero informaciones criptadas, secretas. Entonces, nosotros vendíamos estos tipos de tecnología. Y entonces yo estaba allá, trabajaba en las ventas, me iba bien, muy bien, de hecho. Y, y en 2016, ahí empezó un poco todo, yo diría, porque pasó algo muy importante para el mundo del cannabis medicinal en el mundo, es que Colombia legalizó el cannabis terapéutico en 2016. Y entonces, en este momento, Colombia era un Eldorado para todas las empresas de América o de Canadá, porque en Colombia tenía el mejor clima del mundo para cultivar. Y entonces en Colombia puedes cultivar 3 o 4 veces al año, mientras en los países de Estados Unidos o de Europa o de Canadá solo puedes cultivar una vez, máximo 2 veces al año. Sí, es verdad, incluso con Claro. mucho CBD también, ¿no? Y con países colindantes como Colombia, Ecuador, Perú, creo que Sí, también mucho, ¿verdad? sí, exacto. Qué Y, bueno. y entonces lo que pasó es que todas las empresas de Estados Unidos querían invertir muy rápidamente en Ujú, Colombia. ujú. Pero
tú no puedes llegar a Colombia y invertir así. Necesitas un visa de inversionista y tener un visa de inversionista es demorado, se puede demorar 6 meses. Ellos no tenían tiempo, había como lo que llamamos mucho eso del FOMO en el negocio, Fear of Missing Out. Y entonces, para llegar rápido a Colombia, contactaron gente que ya trabajan en Colombia, expatriados, para proponerles de invertir rápidamente en el proyecto. Y bueno, yo en este momento yo tenía 22 años o 23 años. La verdad, ganaba bien mi vida, pero tampoco tenía mucho dinero. Ujú. Pero yo les dije, claro, yo tengo mucho dinero, yo puedo invertir, pero necesito ver los proyectos. Y entonces O sea, tú te fue, hiciste un fake it until you make it, right? sí, un poquito, un poquito, un poquito. Y entonces tuve la oportunidad de ver proyectos. De hecho, hay uno ahora que cotiza en la bolsa de Nueva York, creo, que se llama Wow. Clever Leaves. Y, y tuve la oportunidad de visitar lo primero, como lo que iban a hacer, las máquinas, los cultivos. Y bueno, yo como yo sabía un poco del tema, vi todo eso y ahí me dije a mí mismo, pero es re fácil lo que están haciendo. Como, es verdad, como, bueno, después con la experiencia vi que no era tan fácil, pero cuando vi eso dije, es súper fácil. Y entonces no invertí en los proyectos, visité 6 o 7 proyectos, no invertí porque tampoco tenía dinero. Y después volví a Francia para trabajar también en la telemedicina en una empresa que se llama Doctolib, que es muy famosa en Francia. Es una de las startups como... Es la startup número uno en Francia, básicamente. Ujú. Es una startup que permite hacer teleconsultencia con los médicos y también como tomar citas con los médicos. Y bueno, ahora ellos están en Italia, en Alemania, creo que en España no, o tal vez España ya tiene su propia startup que hace eso. Y entonces ahí fue vendedor, me iba muy bien y después de 9 meses, como no sé, como al final había regresado de Colombia, em, estaba aquí trabajando para otros y yo vengo de una familia de emprendedores, toda mi familia son emprendedores, mis padres, mis abuelos, mis tíos y entonces dije, no, yo voy a hacer mi negocio. Y de Ujú. hecho cuando le dije eso a mi familia, la reacción fue, por fin. Por fin. Como muchas veces en las familias es como, ¿estás seguro? Mi familia fue, ay, por favor, ya, como, Por fin se ve el ADN, ¿verdad? sí, ¿qué pasó? Y, y entonces em, ahí empecé a emprender y creé un laboratorio especializado en CBD, en cannabis. El laboratorio se llama Tilio. Y bueno, de hecho fue súper interesante porque fuimos la primera empresa en Francia en cultivar y extraer CBD en el territorio francés. Porque en este momento todo el mundo importaba de Italia, de Suiza, de Holanda. Entonces fue súper interesante hacer este proyecto. Y digamos que en el business plan de este laboratorio siempre era empezar con el CBD, porque había una moda, había una tendencia, Ujú. era buena oportunidad para empezar. Había muchos descubrimientos también, ¿no? Al respecto. Sí, exacto. Y la gente por fin se interesaba en eso y había un momentum, Ujú. como decimos en el negocio, y había una ola que estaba llegando y entonces era la oportunidad de surfear esta ola. Ujú. Pero siempre fue primero el CBD, después los hongos. Y bueno, el tema del CBD en Francia es súper complicado de un punto de vista legal y más que todo cuando tú tratas de cultivar y extraer en el territorio francés. Y entonces tuvimos muchos problemas legal, financiero, con los bancos, como fue Mm. todos solo problemas, la verdad. Wow. Y bueno, fue un poco frustrante para mí porque digamos que todos mis competidores que importaban productos de Suiza o de Italia no tenían problemas, porque no cultivaban en el territorio francés, no extraían los productos en el territorio francés, y entonces fue fácil. Y entonces de ahí nació un poco una frustración y esta frustración la convertí en energía para tomar una decisión que era todo bien. Igual el plan siempre era hacer CBD en un primer tiempo y después hongos.
entonces vamos a lanzar solo una empresa de hongos. No hay problemas. Y eso es un tema mucho más abierto. Mientras parece un poco menos abierto, es mucho más abierto de un punto de vista legal. Y entonces ahí como fui a una conferencia en Italia y la conferencia se llama em, The the Mushroom of his Pandora Box, los hongos o esta caja de Pandora. No sé Ajá. si es Ah, una sí, buena sí. Sí. traducción. Y entonces es un poco interesante tener un nombre de conferencia así, porque muchas veces las conferencias medicinales son títulos o nombres súper aburridos, y ahí fue un poco místico. Y Claro. No, los Porque conferenciantes no conocen la fuerza de los títulos virales de YouTube. exacto, exacto. me imagino que porque los hongos y la caja de Pandora era como decir, bueno, abrimos una caja donde puede estar llena de sorpresas, Sí, ¿no? exacto, exacto. Y Mm. de hecho, llena de sorpresas positivas, pero también negativas. Entonces, lo positivo básicamente es que lo que dijeron pues, los expertos más grandes del tema, dijeron que era realmente el futuro del bienestar, de la salud en muchos temas, oncología, neuropatía, salud, bienestar, inmunidad, es realmente el futuro. Pero el problema es que 90% de todos los hongos que se encuentran en el territorio europeo son falsos, son placebos, porque el 99% de la materia prima viene de China. Y el problema es Ah. que China básicamente es un país con poco transparencia, con poca ética biológica, con un poco cerrado y que se están cerrando cada vez más después del COVID. Y entonces básicamente la conferencia terminó así, terminó que si nada se hace sobre este tema, los hongos van a ser una moda, una tendencia y no una revolución. Y entonces esa frase a mí me impactó muchísimo, como la puedo recordar, la puedo sentir como el momento que se pronunció esa frase y de ahí como saqué toda la energía para decir, hagamos de eso una revolución, hagamos de este hobby que yo tenía de adolescente una revolución y, y tomemos toda la pasión, toda la energía que puedo tener para hacer realmente una revolución. Y bueno, ahora como 2 años y medio más tarde, la verdad nos fue muy bien por toda la energía que le pusimos, por toda la experiencia que tuvimos también con el primer fracaso, yo diría, del laboratorio de CBD, por todos los desafíos que tuvimos, toda la resiliencia que tuvimos. Y entonces nos fue bien y ahora sí somos como el líder de este mercado en Europa en digital, lo que es bueno precisar, pero en digital somos como líder en eso. A ver, Wow. Antoine, pero si yo entendí bien antes de seguir, o sea, tú decías que antes de ustedes había ya hongos, que estamos hablando de hongos medicinales, que Sí, todavía no lo aclaramos bien, no, no comestibles para comidas, ¿verdad? Sino que tienen propiedades de salud, sí, sí, pero venían de China, sí, dices tú, exacto. y eran que como tratados genéticamente o que como Como no puros, sí, por exacto. así decir. Lo que pasa es un tema súper complicado. Entonces, sí, como es bueno que Pero lo... quisiste decir eso porque yo no sé si lo entendí Sí, por eso. sí, sí, O sí. sea, había, pero no, no eran como muy confiables. Exacto, habían, pero el 90% eran falsos y bueno, antes de contestar a eso, como es verdad, como tal vez hay que definir lo que es un hongo medicinal. eh, en el, Vamos a eso. sí, en el mundo básicamente como tienes millones de hongos, en estos millones como tienes solo 120.000 que tienen un nombre, significa que el resto ni siquiera tiene un nombre, son desconocidos. Y adentro de estos 120.000 tienes 12 que son medicinales. Y el punto en común entre todos los hongos medicinales es que son concentrados en beta-glucanes, que es una molécula que tiene un poder muy interesante sobre la inmunidad, la vitalidad, el microbiota. Y eso es el punto en común entre los hongos medicinales. No tienen efectos secundarios, no son alucinógenos, son buenísimos para la salud y de hecho son usados desde hace miles de años en China. Y entonces en China es una economía muy grande, la de los hongos medicinales.
Y es verdad que cuando vives en China y que tienes los buenos contactos, puedes encontrar buenos hongos medicinales, pero los productos o la materia prima que va a la exportación es lo peor de toda la producción, ¿no? Mm, Y también hay un punto que puede ser difícil de entender, pero para un laboratorio chino de hongos medicinales es mejor vender materia prima falsa. Significa que no son hongos adentro, que no sé Ujú, qué hacen, ujú. pero no son hongos Sí, y le ponen después como le agregan beta glucanes para hacer parecer en los sí. análisis que son verdaderos. Es mejor vender cosas falsas que cosas verdaderas de baja calidad. ¿Por qué? Porque si vendes cosas verdaderas de baja calidad, puede tener un riesgo para la salud. Y entonces para un Ah, laboratorio no es conveniente, claro. que tiene claro. poca ética, mejor vender un placebo y no va a tener problemas, no va a tener efectos secundarios, que un producto que tuvieron buena atención, buena intenciones, pero no pasaron los análisis y lo Claro. Claro, venden y puede tener problemas sobre la salud después. claro. Pero el origen es chino, entonces diríamos, Antoine, de estos, y además 12, has dicho 12, me parecen muy pocos, ¿no? Para la cantidad de hongos que hay, o sea, son 12 Sí. los medicinales. Hoy en día son 12. Wow. Y bueno, lo interesante es que como estamos al principio de todo eso. Es que Claro. la micoterapia, entonces las ciencias de los champiñones, Ujú, es un tema que fue olvidado de todos. Todo el mundo se enfocó y por cultura occidental, más que todo, ujú, se enfocó en las plantas, lo ujú, que está muy bien, la fitoterapia. claro. Hay miles de plantas que hoy están usados para el tema de la fitoterapia. Y de hecho, lo interesante es que los 12 hongos que existen contestan a los mismos casos de uso de miles de plantas. Y entonces yo lo que siempre digo es, ¿qué va a pasar el día que vamos a estudiar realmente eso y que vamos a descubrir otro, hasta 20, 30, 40? Claro. Y por eso es el futuro, de un punto de vista de estadística, es el futuro. Claro, para analizar bien si es el futuro también yo me preguntaba, por eso insisto en el origen, tú Mm. decías que esos 12, el origen es chino. Sí, exacto. Bueno, Porque ahí nos metemos, perdón, Antona, mm, para responder a la pregunta, también nos metemos un poco en la pregunta que teníamos nosotras de si es ecológico o no, mm, si conviene cultivarlos aquí o no, como mm, traer cosas, porque dicen que al final el sí, ser humano lo más adecuado es como consumir lo de la tierra donde estás, ¿no? ajá, Aparte de la globalización hoy en día, que por supuesto ajá, nos permite muchísimas cosas más, ajá, pero realmente a nivel ecológico y a nivel del origen de eso, ajá. ¿cómo funciona? Sí, exacto. Bueno, eso es muy interesante porque para el tema de los hongos puede ser diferente. Ahí me explico. Básicamente los hongos, los 12 medicinales, crecen en muchas partes del mundo. Ok. Ah, por ejemplo, tienes el Lion's Mane o melena de león, ¿no? Eso me suena, mira, ese me Sí, suena. ese es como está en boom al mundo, al nivel mundial, es en tendencia porque es un hongo que cuando lo extraes bien va a permitir como regenerar las células neuronales del cerebro y del colon, Wow. entonces básicamente del microbiota, y entonces para temas de salud mental, de concentración, de TDA o de ABS, es buenísimo, la verdad, es buenísimo para eso. Y por ejemplo ese, de un punto de vista salvaje, puede crecer como en Estados Unidos, en Ok. Canadá, hasta los puedes encontrar a veces en Francia, y en China. Como eso crece, básicamente es un hongo que crece en madera o en árboles, a veces muertos, a veces no, en bosques de temperatura entre 15 y 20 grados, básicamente. Y por ejemplo, este hongo, la melena de león, hoy en día está desapareciendo. O sea que es cada vez más difícil de encontrarlo en la naturaleza ¿Por una sobreexplotación o por...? por temas ambientales Mm, y también por un tema que la gente los recoge en los bosques y porque es un hongo que está muy buscado. Y para contestar a tu pregunta, por eso es importantísimo, o sea, es necesario cultivar los hongos. Y no, es como, por ejemplo, es como los tomates, como si
todo el mundo consume tomates y más que todo en España. Y es como si los únicos tomates que se consumirían serían tomates salvajes. Claro. Hay como 50 millones de españoles, es imposible, ¿sabes? Y entonces, por eso es importantísimo cultivar los hongos. Y de hecho, como nosotros nos llamamos French Mush, un poco por eso, porque, bueno, hay una historia súper interesante, es que Francia básicamente fue el primer país en el mundo a cultivar hongos. O sea que en el siglo XVII. Antes, Ya te iba a cuando... preguntar si fuiste tú, Antoine. Sí, mis Tú sabes. ancestrales tal vez. Pero Francia por los hongos, por los champiñones y los hongos para, o sea, para cocinar. Para cocinar, Claro. exacto. Es que antes, como iban en los bosques para recogerlos y a veces, bueno, no habían o tal vez a veces como confundían los hongos, entonces podría ser peligroso. Yo creo que Y han habido muchas vidas de muchas personas que nos han permitido poder comer hoy lo que no nos mata, ¿no? Porque pueden ser errores fatales con los hongos. sí, bueno, como de un punto de vista de estadísticas, como, bueno, te puedes enfermar si no es un buen hongo, pero morir, no, tampoco. O sea, que tiene Como un poco mala fama también, ¿no? tiene mucha mala fama, exacto. Y bueno, y eso se desarrolló, de hecho, en la cultura occidental desde mucho tiempo. Y de hecho, hasta hay una palabra para eso que llamamos la micofobia. Ujú. Y porque sí, la gente le tiene miedo y es normal como tenerle miedo a algo que no se conoce. Claro, ¿No? incluso ni tocarlos. Yo me acuerdo que de pequeñito no decía ni Sí. Mm. siquiera No tocarlos, toques, no te no toques, acerques, ¿no? no toques, Sí, sí, sí. claro. No, y bueno, es bueno Tenerle seguir con, respeto, ¿no? seguir con esta actitud y bueno, yo de hecho, pues uno de mis mejores recuerdos de infancia es cuando íbamos a recolectar los Los- hongos. claro, y sobre todo los, Le- no sé en Francia, pero aquí eran muchos los níscalos. sí, sí, Bueno, sí, níscalos. sí, ese no sé cómo se dice, como hay los cep en France, Ajá. eso, y de hecho la temporada es ahora, entonces yo veo ahora como todo el mundo Con la va, cestita, la sí, navaja, ¿no? Que tienes que cortar, que te sí, enseñan que sí, no. exacto, así. Bueno, pero a ver, yo que soy de Latinoamérica, de Argentina, y que hay mucha menos cultura, Mm, incluso para la comida, hace muy pocos años que tú lo encuentras así en una verdulería o en Ah, un sí, yo no mm, supermercado. sabía eso en Sí, 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 Latinoamérica, no, no fíjate. era tan difundido, y solamente los champiñón. Pero me gustaría, antes que sigamos avanzando, que tú nos digas cuál es la diferencia entre un hongo comestible, mm, un hongo medicinal mm, y los famosos hongos alucinógenos, que hoy antes de que tú vinieras decíamos, sí, ahora no sé si es porque hay más moda o las microdosis, esas cosas, pero tú dices hongos y casi toda la gente piensa mm, en los hongos sí, como alucinógenos, sí, ¿no? claro, claro. Sí, como de hecho hay cuatro tipos de hongos. Y Ah, o sea que hay una clase más. sí, bueno, hay los hongos tóxicos Ah, Sí. claro. que no se puede comer, que puede ser peligroso, y de hecho eso es el 1% de los hongos. Y Antoine, y esos tampoco son medicinales, o sea, los Esos no son tóxicos son medicinales, tóxicos. no, no son Ah, medicinales. Básicamente, A no ser que te quieras morir. claro, bueno, puede ser. Tenemos una medicina Para una para ti, sanación pero. eterna. sí, 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 no, bueno, el sueño eterno. Ah, no, no, yo pensé que los medicinales quizás estaban en, o sea, que esos No, son una sección. exacto, exacto. Y como para darte un ejemplo, em, y no tiene nada que ver. Es como, por ejemplo, hay los animales. Sí, En los animales hay los perros, los caballos. Un perro y un caballo no tienen nada que claro. ver, Pero pero son es mamíferos. un animal. Ah, Hay los hongos, hay los champiñones, y adentro de los hongos hay varios tipos de hongos, y cada hongo es muy diferente. Eh, si el Lion's Mane, Melena Leon, fuera un perro, el chaga, que es otro hongo, es una cebra, ¿sabes? Entonces ah. no tiene nada que ver, y eso hay que como procesarlo, y por eso lo explico de esta manera, como para entender muy bien que cada hongo son diferentes, es como son, o como las plantas, son plantas diferentes. Y entonces, pero los puedes dividir en cuatro categorías. Entonces hay los tóxicos, que es como el 1% de los hongos, hay los mágicos o psicológicos, y básicamente ellos lo que tienen en común es que van a tener psilocibina Ujú. adentro, que es el principio activo que va a tener efecto sobre la mente, más que todo sobre el cerebro. Y eso es el 1%.
también de los hongos. Hay muchos, de hecho, hay muchísimos. Y, y después como tienes los comestibles, Sí. y los comestibles es difícil decirlo, pero al final hay como el 10% tal vez que son comestibles. Mm. Comestibles no significa que sean ricos, ¿verdad? Ah, Claro. Entonces hay muchos que son comestibles, pero tampoco son ah. buenos, O sea, ¿sabes? digamos que no son tóxicos. Que no son tóxicos, Pero no exacto. son tóxicos, pero tampoco es rico como un Exacto, champiñón o Claro. como... exacto. Ah, Tampoco es tan rico como el shiitake o el claro. portobelo. Y bueno, y después tienes los medicinales. Y los medicinales hoy en día representan 0,004% Mm. de todos los hongos que existen. Mm. Y todos los otros que nos quedan afuera, entonces, como ese 70% es desconocido. Desconocido. Desconocidos. Ah, Es un tema que todavía no ha sido estudiado de manera seria. Y para darte otro ejemplo súper interesante, hoy en día tienes como, creo que 40.000 animales que están en zona de alerta roja, que son protegidos, ujú, y, y tienes como 100.000, 120.000 animales diferentes. Como te decía, hay millones de hongos claro. y en la lista de alerta roja tienes 44. Mm, O sea que el número te lo puedo decir de manera precisa, ¿sabes? Claro. Es claro, 44 claro. de millones que son en la lista de alerta roja. Y eso Claro. es otro símbolo que el tema no es nada estudiado. Pero es sorprendente porque justo investigábamos un poquito antes de la entrevista que es una de las especies más antiguas del planeta, Sí. los hongos, ¿no? O sea, de hecho, incluso todo el tema de la psilocibina, bueno, hay un montón de documentales incluso en Netflix también, Mm, y hay una parte que comentábamos que es muy mágica también, ¿no? Esa parte... Claro, sí. pues yo le digo a Laura, yo voy a hablar de los hongos y la magia, por ejemplo, Mm, en el sentido de que están muy asociados al mundo de los cuentos infantiles, ¿no? De sí. los gnomos, de las hadas, y me preguntaba por qué, y ahora, bueno, quizás vos nos vas a dar la respuesta, o sea, es como un mundo muy desconocido, Sí, el sí, de los sí. hongos. ¿Y por qué? Claro, porque ni siquiera es solo esa parte de los mágicos o psicodélicos, como dices, sino parece que toda esa especie es mágica, ¿no? Porque Sí. ¿cómo no se ha estudiado tanto antes? Sí, sí, exacto, no, es que es un mundo, sí, que secreto un poco y Sí, donde hay muy poca gente que se atreven a recolectarlos, a estudiarlo, pero bueno, está cambiando muchísimo y a una velocidad increíble y eso me hace muy feliz, de hecho. Pero sí, es muy interesante como pues el hongo más famoso del mundo y hasta este hongo tiene un emoji en tu celular, en tu iPhone. Claro, el típico, ¿no? El De claro, típico rojo. rojo claro, con puntas claro. blancas, que es la Namita Sí. muscaria, Que am, ese es, por ejemplo, no comestible, ¿no? que ese no es comestible. Claro, claro, es el no Como, comestible, sí, sí. de hecho, bueno, lo puedes comer, pero puede ser peligroso porque, de hecho, la gente piensa que este hongo pertenece a la categoría de los psicodélicos, pero de manera muy exacta, no es el caso, porque este hongo no tiene psilocibina, tiene otros principios activos Ujú. que te van a hacer que vas a tener alucinaciones mental y también física, Física, a lo contrario de la claro. psilocibina. Y entonces ese puede ser peligroso. Hay muchas leyendas sobre este hongo que son falsas. Por ejemplo, hay Mm. una leyenda súper famosa que los vikings, antes de ir a la guerra, tomaban este hongo. Lo No, que no es... hubieran podido levantarse Pero del Sí, suelo. exacto, que es... Con Sí, el, ¿cómo se llama? Con el protector, con el escudo acá no hubieran sí, podido. no, Ah, ni hubieran podido así levantarse, correr ah, y Claro. pelear. Entonces eso es un mito bien falso. Y bueno, ese la verdad no fue estudiado. Hay gente que lo usa en microdosing, es verdad. Y, y puede que tenga un poco de efecto sobre la ansiedad, sobre el humor. Eh, de lo que sé, lo que va a influir la ansiedad, el humor, es más que todo que va, ¿cómo decirlo? Como va a hacer crecer la dopamina y la serotonina mm, en tu cerebro, Mm. como lo puede hacer muchas drogas, y entonces puedes que tenga la impresión de sentir menos ansiedad, de tener mejor humor, pero de un punto de vista intrínseco a ti, no es bueno. no te ayuda tanto. Como,
Y bueno, la psilocibina eh, es más interesante como para ese tema, como Dicen que mucho crea más. incluso nuevas conexiones neuronales, ¿es verdad? ¿O también es un mito? Hablemos un poco de la psilocibina, aunque no Sí, sea, luego nos vamos un poco más a la parte sí, de los hongos medicinales, porque es lo sí, que nos interesa, sobre todo para una Ujú. vida magna, como bien sabemos, sí, pero para eso, cuerpo, mente y espíritu siempre tratamos aquí, entonces vamos un poco con esa parte de sí, mente. sí, exacto, como bueno, es un tema em, siempre complicado. Es un poco como pues mira, yo la verdad como me interesa mucho este tema. Em, pero como ahora como soy gerente en un laboratorio que quiere ser muy serio en eso, que quiere ser líder en eso, entonces todo lo que digo ahora es basado en la ciencia, es basado en la experiencia, en mis equipos de expertos. Y entonces todo lo que te voy a decir ahora no es el 100% acertado. Y la razón por la cual no es el 100% acertado es que todavía no es un tema que se estudió tan de manera profunda. Es decir, que lo que se sabe hoy son experiencias que se hicieron sobre gente, sobre grupos de personas. Y esas experiencias es verdad que tienen resultados bastante increíbles. Hoy en día, la cosa que puedo decir con mucha certeza es que es la psilocibina puede ser interesante para gente que tuvieron traumas. Y hicieron un estudio en Estados Unidos sobre veteranos de la guerra que tenían mucho problema de ansiedad, de picos que no podían vivir Mm. de manera segura. Y usaron como lo que llamamos una dosis aerodosis. Entonces, una dosis muy fuerte Ah. de psilocibina. Mira, no sabía lo opuesto a la microdosis, la Sí, aerodosis. sí, exacto. El microdosing no se ha comprobado por nada. Como eso es Mm, muy importante entender lo que mm, es una tendencia, es una moda, puede que sea interesante, pero todavía no se ha comprobado. ok. Y hay un protocolo que se hizo con, de hecho, Lion's Mane y psilocibina, pero la verdad, los protocolos que existen hoy en día no fueron tan científicos y estoy seguro que puede ser interesante, Ujujú. pero como te decía, yo como gerente de laboratorio todavía no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que la psilocibina en aerodosis con un acompañamiento de expertos, donde se hace un mes de preparación psicológica, hasta más tiempo de preparación psicológica, sobre los problemas, sobre lo que realmente pasa adentro de la persona y, y el día de la aerodosis, con un acompañamiento, con las buenas preguntas, no es algo para reír, ¿sabes? Como Ujú. es algo súper serio Incluso un y acompañamiento posterior, ¿no? Después también. posterior también y no, y de hecho como puede ser una experiencia, es súper interesante porque después de esta experiencia, preguntaron a la gente cuál fue la experiencia más fuerte de tu vida y tenían que clasificar las cosas. Y muchas veces esa gente dijeron que la experiencia más fuerte de su vida, adelante de tener hijos, de tener como su primer éxito, de la muerte de Ya. un padre, de una Más madre. fuerte entendiéndolo por transformadora e incluso bonita en muchas ocasiones, ¿no? Y aquí no sé si, Antoine, hacemos como un pequeño paréntesis para ver si estoy en lo cierto, ¿no? Esto fue este chico que salió, no sé si salió un documental en Netflix también, que dedicó toda su vida también, sigue todavía dedicando toda su vida y luego creó un laboratorio. ¿Es este señor también que hizo? No sé. Es que hay uno que es muy conocido, pero no me acuerdo el Mm. nombre. Sí, sí, sí. No, Pero Pero, esta experiencia que tú nos estás narrando es hecha con médicos y sí, exacto. psiquiatras claro, y claro. Exacto. a ex soldados, digamos. Sí, exacto. Exacto. Fíjate. Eso sí. Y bueno, eso fue llevado en Estados Unidos. Y de hecho hay algunas regiones de Estados Unidos que ahora lo permiten o de manera un poco experimental para empezar, pero lo permiten. Y bueno, pues para concluir y no hablar horas del tema, es fascinante, ¿no? Sí. Pero sí, básicamente hoy lo que se ha comprobado es que es verdad
que puede solucionar traumas importantes en persona, pero con un acompañamiento de psicológico, de psiquiatra y con una buena preparación y con una aerodosis durante un día. Y bueno, puede solucionar problemas mentales graves, lo que es realmente apasionante y también es realmente apasionante porque básicamente con una dosis Mm. puede solucionar el problema. Y de hecho eso va al contrario del negocio, ¿sabes? Ah, Del negocio de la del farmacéutica, medicamento de por vida del y todo eso. medicamento de Claro, que todos los días, claro. durante años, y que vale, Negocio y dependencia también, ¿no? y bueno, y por eso también, y eso es completamente lógico, como no hay que tener miedo de que decirle, yo sé mucho de negocio, es lo que hago y no soy un no sé cómo se Sí, dice, sí, 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 un haciendo sí. diferente. conspiración, es Claro. verdad, como los laboratorios farmacéuticos como quieren proteger Claro. sus cosas. ¿Y los hongos medicinales, Antoine, crees que son una amenaza para las farmacéuticas o realmente tarde o temprano lo veremos en las farmacias? Entonces, pues lo verán en las farmacias con empresas como French Marsh. De hecho, en España ya está llegando en las farmacias. Ujú. Y sí, las farmacéuticas como se interesan mucho el tema. De hecho, yo como tuve algunas reuniones con la farmacéutica más grande de Francia para ver si hay alianzas que se puedan hacer. Entonces yo sé que se interesan mucho al tema, pero esos laboratorios grandes llegan al mercado cuando el mercado está listo. Claro. Claro. Y el trabajo es a laboratorios más pequeños de hacer el trabajo de comunicar, de vender, de hacer crecer el mercado. Eso es nuestro rol y no hay problema. Ellos llegarán en 5 años, 10 años, pero también, la verdad, como eso no hay que verlo de un mal ojo o verlo como enemigos, porque el día que ellos llegaran a este mercado sería muy buena noticia para, para, La humanidad. para la humanidad, sí, Ajá. básicamente. Y además que puedes criticar los laboratorios grandes, pero algo donde no los puedes criticar es que ellos tienen procesos de calidad muy fuertes. Y entonces el día que van a meterse en este mercado van a tener procesos de calidad muy fuerte, pero también por eso es importante que laboratorios como los nuestros hagan un trabajo también súper serio Serio. para tener muy buena calidad, para comprobar que con buena calidad se hace buenas cosas Mm. y comprobar, y yo es lo que realmente hago, Claro, que un producto que viene de China, y no es contra China, es contra la calidad que hacen, claro, claro. un producto que viene de China no tiene la misma calidad que un producto que de una seta, de un hongo que va a crecer en Francia o en Europa. Ujú. Bueno, a ver, yo voy a preguntar como otra vez, como la señora argentina que imagina que quiero llevar estos productos. O sea, ¿qué son? ¿Son como medicamentos como podemos encontrar en un herbolario? Herbolario le dicen aquí en España, no, en Argentina le decimos dietéticas o lugares de... O sea, ¿van a tener un nombre relacionado a una enfermedad? ¿Cómo los vamos a encontrar? Sí, 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 sí. Eh, pues, cómo lo vas a encontrar? ¿O cómo lo puedo buscar, no? Sí, sí, sí. Como, pues básicamente, em, bueno, primero que todo, cada hongo va a tener sus especificaciones. Am, entonces, si tú, por ejemplo, ¿qué buscas? Como hoy en día, ¿qué No sé, buscas? algo para la piel. Suponte, Ah, imagina, ¿hay algo para mejorar la sí, piel, por ejemplo? sí, O sí, para sí, mejorar, sí, sí, no sí, sé. sí, sí, sí. De hecho, hay dos hongos que son muy, bueno, de hecho tres, que son muy interesantes para eso. El primero que todo, el número uno, es el chaga. El chaga es un hongo que crece en regiones muy frías, necesita mucho frío y que va básicamente contaminar un árbol muy específico que es el bulo. No sé cómo se dice en español, El ¿no? No sé. bulo, hasta donde yo sé, es el trabajo, pero de Es, manera... sí, El bulo... sí. Pero es un árbol como No, conífera, no de sé, las coníferas. no Es, No. sé la traducción, pero lo podemos buscar. sí, sí, bueno, ese árbol Sí. específicamente lo va a contaminar y este hongo se va a demorar entre 7 y 12 años en crecer.
Es un proceso súper mágico que pasa en un proceso natural y se demora 7 a 12 años. Y adentro del chaga, entonces, y de hecho el mejor chaga del mundo lo encuentras en Laponia, en En Finlandia, Laponia, claro. El abedul. el abedul. Ah, el abedul. Entonces contamina el árbol de abedul Mm. y básicamente, entonces, y después de 12 años tienes este hongo que está lleno entonces del principio activo del abedul, que está lleno de betaglucanes, que está lleno de biotina, de melanina, de vitamina K, de vitamina Ujú. D y de ergosterola. Bueno, hay muchos activos Wow. adentro. De hecho, nosotros ahora como estamos haciendo un análisis y ese análisis se demora meses de ver qué tantos nutrientes hay adentro. Claro. Y bueno, lo publicaremos muy pronto. Y entonces básicamente este hongo, también muy importante precisarlo, es el superalimento más antioxidante del mundo. Hoy en día tienes una clasificación oficial que se llama la clasificación ORAC y con esta clasificación básicamente van a medir cuál alimento es el más antioxidante. Y ese es el número uno, el chaga. Mm. Que Y todos queremos antioxidantes, a esta exacto, edad por lo menos. A exacto. todas. Y eso es buenísimo, Sí, como sí. para la piel, para las inflamaciones. eh, Antoine, pero y eso va o sea, o va a llegar o llega, porque creo que ustedes ya están comercializando, como una pastilla, como una sí, píldora o como algo que voy a comer. sí, exacto. Y entonces, este hongo, Sí. como básicamente es durísimo. Es durísimo, entonces no lo puedes comer. Ah, Y de hecho, hasta si lo pudieras comer, si lo comes, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque básicamente los principios activos que te dije antes, ergosterol, sí, etcétera, etcétera, no son biodisponibles en el cuerpo humano. No tenemos receptores para claro. recibirlos. No lo podría absorber, digamos, Ex- aprovechar. Exacto. Y entonces por eso necesitas hacer lo que llamamos una extracción, ¿no? Y después de esa extracción vas a tener un polvo y o entonces lo pones en una bebida o lo pones en cápsulas. Entonces lo puedes consumir en polvo, en una bebida, en un yogurt o en cápsulas. Tomas una, dos cápsulas al Aplicado no. O sea, cutáneo no, en la piel. cutáneo, no. Como pues seguramente y es seguro que En el futuro se en el encuentra. futuro en las cosméticas se van a Claro, interesar en eso, pero la verdad lo mejor es consumirlo consumir. desde adentro. Ujú. Algo antioxidante, algo con estos tipos de moléculas y si haces una buena extracción y que va a ser biodisponible en tu cuerpo, es mejor Mm. ingerirlo que poner en tu piel. Claro, y luego para calcular todo eso, Antoine, tenéis que hacer en el mismo laboratorio también muchísimas pruebas con personas, de ver los resultados, de medirlos durante un tiempo, ¿no? Ver los Sí, efectos. sí, exacto. Como, bueno, la ventaja es que, por ejemplo, la biodisponibilidad se puede medir sin personas. Como hay un protocolo que existe y de hecho, pues nosotros en nuestra página web ponemos este protocolo de manera transparente que permite medir la biodisponibilidad. Entonces, eso no necesitas gente. Después, para los efectos sobre la piel, sobre también las inflamaciones, eso sí, como se necesita estudios clínicos, está súper demorado. Y de hecho, como nosotros hoy en día estamos llevando dos estudios clínicos sobre el Chaga, pero la ventaja es que es algo que existe desde hace mucho tiempo y entonces ya hay estudios disponibles. Y por ejemplo, el Chaga para las inflamaciones es increíble, no, es realmente increíble. Y claro, y es algo que se toma como muy, o sea, tiene que tomarlo para cualquier aplicación, ¿eh? Tanto para lo de la piel que comentaba Gaby, como para cualquier otro Mm, problema de salud, que se tiene que tomar mucho, durante mucho tiempo, mucha cantidad, o con poquito ya Sí, tiene efecto. entonces es mejor si lo consumes lo que llamamos una cura durante 20 días o 30 días. Es bueno tener como regularidad para que los efectos como se dupliquen. Pero también en el caso del Chaga, y ahí te voy a contar una historia que me pasó esta Ujú. mañana. Tal vez no lo estás notando, pero en el ojo aquí tengo una inflamación. Como Mm. desperté esta mañana, tenía el ojo inflamado
Y de hecho yo estaba, uy, va a ser Tengo que ir complicado. al podcast. Tengo que hacer la entrevista. Voy a preguntar el otro perfil porque este perfil ¿Y por qué? está, ¿Pero un mosquito que te ha picado o algo? No sé. la verdad, ni idea, como ni idea es las cosas chistosas de la vida, como justo me pasa hoy. Ajá. Y entonces como fue a la farmacia a limpiar, compré un producto para limpiar el ojo, bueno, Ujú. eso es la base, etcétera. Y dije, güey, madre, como lo único que tengo que hacer es tomar algo antiinflamatorio y lo único que yo tenía conmigo natural era chaga. Entonces me tomé 3 cápsulas de chaga esta mañana. La inflamación, estoy súper... Bueno, me está doliendo un poco. Por ejemplo, la luz ahora me está Te doliendo un poco molesta. el ojo, Wow. pero redujo la inflamación. Entonces puede tener un... Pero bueno, también es porque lo tomo a menudo, mi cuerpo está Claro. acostumbrado y entonces puede tener un efecto a muy corto plazo. Y de hecho, hoy en día, si miras la literatura científica, siempre van a hacer estudios a largo plazo. Y nosotros, como estamos tan convencidos de la calidad de nuestros productos, que ahora cuando hacemos estudios clínicos, lo comprobamos al día. O hasta, por ejemplo, hicimos un estudio clínico sobre nuestro extracto de Lion's Mane, de melena de león, y a ver si tiene efecto en menos de 2 horas. Y todo el mundo cuando presentamos el estudio a los especialistas, a las universidades independientes, dijeron, "Ah, pero van a perder su dinero, como no, el resultado va a ser malo, como no va a funcionar." Ujú. Y funcionó para el En 2 extracto horas. en menos de dos En menos horas. de 2 Por horas. ejemplo, entonces, la melena de Wow. león es buenísimo para el enfoque, la memoria, y también como el humor, porque actúa mucho sobre el microbiota y el 95% de la serotonina se crea en el Mm. microbiota antes de ir al cerebro. Y entonces en menos de 2 horas, con 1 gramo, va a mejorar de 7 al 8% la memoria, la concentración y los reflejos. Y eso es un buzz un poco en Europa. De hecho, fue uno de los primeros estudios clínicos hechos sobre los hongos en Europa. Y eso buzz y nos contactó a pilotas de Fórmula 1 Claro. Y Claro, para... deportistas de claro, élite. Sí, claro, claro. sí, sí, sí. Entonces eso es súper chistoso, como es porque Mm. nosotros hacemos nuestros hongos, parecemos un poco nerds ahí haciendo nuestras cosas y y bueno, hay Claro, como, bueno, pero los que están así en deportes de élite o en situaciones como también, no sé, me imagino bailarines especial, finalmente siempre están buscando, ¿no? Cómo sí, mejorar ese rendimiento, cómo... mm, Así que exacto, claro. exacto. Y bueno, entonces para contestar a tu pregunta, sí tiene efecto a corto plazo. Si el producto es de muy alta calidad, tiene efecto a corto plazo. Eso queda por comprobarlo, pero si realmente quieres ver los efectos de manera potente y que se vea de verdad, sí es mejor consumirlo todos los días, durante 30 días, y para ver los efectos. Y me encanta porque, Antón, vosotros, claro, yo te iba a hacer muchas preguntas, las estaba enfocando desde preguntarte, ¿no? Pero, Antón, pero científicamente, o qué opina la ciencia sobre esto, pero efectivamente, en tu caso, en tu emprendimiento, en esta idea de proyecto en la que confiasteis, vosotros sois los científicos también. O sea, tú tienes un equipo de científicos, Sí, de expertos que analiza todo eso y al final ¿eso hay alguien más que lo aprueba o al sí. ser independiente? O sea, ¿cómo es un poco esa Sí, seguridad para que, sobre todo, tengamos, aquí también nos gusta siempre un poco esa ah, certeza, ¿no? Porque hablamos de muchos temas, incluso de sí. espiritualidad, de muchas herramientas con las cuales siempre nos gusta avalarlo con la ciencia. Y en Mm, vuestro caso, ¿quién más os avala o qué sí, más? sí, sí, sí. Sí, ahí, por ejemplo, los estudios clínicos siempre van a ser universidades independientes. Ah, O sea que tú presentas el proyecto y muchas veces como hay universidades que aceptan tomar el proyecto o no. O sea que mm, entonces cuando te digo mejora la memoria de concentración en menos de 2 horas, no es algo que nosotros organizamos. Nosotros organizamos como digamos, el tema, el protocolo, y después lo hace alguien totalmente independiente, gente que usaron el producto que ni siquiera no sabemos cómo se llaman, quién son, y ah, nunca los veremos en la vida. Entonces siempre es súper, súper independiente porque obviamente, si no, Claro, eso es claro, lo que da la transparencia Exacto, científica, ¿no es claro. cierto? exacto. Y bueno, sí, ¿Y ustedes cuántos están en este momento, digamos, ya llevando al mercado? sí. ¿Cuántos hongos diferentes? Hoy en día nosotros tenemos 5 hongos. Tenemos el shiitake, la melena de león, el cordyceps, el chaga
y el reishi. Y bueno, como ya hablamos un poco del chaga, del lion's mane, Sí. pero entonces también como hay uno que es fascinante, que es el cordyceps. El cordyceps es antes, bueno, todavía, es algo que crece en las regiones de Tibet, en altura. Y de hecho era muy usado por esa gente porque es un hongo que permite mejorar el VO2 max, el VO2 max, O sea, la ah, capacidad la de... capacidad de respirar y más que todo en alta altitud. Por ejemplo, si tú quieres subir el Everest, Ujú. básicamente, ah, pues antes de ir al Everest, bueno, es lo recomendado. Sé que ahora hay muchos turistas que van al Everest y todo, Ujú. pero lo recomendado es que antes de ir tienes que hacer una prueba de VO2 max Ah, para ver si eres capaz de aguantar estos tipos de altitud, si tu cuerpo puede contestar de un punto de vista del oxígeno Claro. a estas altitudes. Y entonces, el Cordyceps mejora el VO2 max. Y entonces, por eso era muy usado por esas personas en Tibet, porque ellos viven en altitud, trabajan en altitud mm. y a veces suben más. Claro, y haciendo un pequeño paréntesis antes de continuar con las especificaciones de cada uno, porque me encanta, son Ujú. 5, no son muchos, pero si conocemos lo más poderoso de cada uno sería genial, Antoine. Sí, Pero hacéis comparativas también, porque justo ahora que mencionabas la altura, me recuerda el tema de las hojas de coca, por ejemplo, Sí, que yo dicen que pensé es ujú, lo muy bueno mismo. también para la altura y lo sí. Claro. utilizan mucho en Bolivia y en muchos países. ¿Hacéis comparativas también con ese otro tipo de plantas, no hongos, porque no hay Sí, tantos, pero con otras cosas que tengan los beneficios muy similares para ver cuál es más potente? sí. No, no, la verdad no lo hacemos porque al final podrías compararlo con todo. Pero, de hecho es chistoso que digas eso porque cuando hicimos el estudio de si había efecto en menos de 2 horas, lo comparamos con un placebo y lo comparamos con una taza de café. Y de hecho otra vez ellos nos dijeron, no, es muy mala idea comparar con café porque el café puede tener un efecto placebo fuerte sobre el enfoque. Y bueno, y comprobamos que era mucho más eficiente que el café. Entonces, bueno, para preguntar a tu pregunta, no lo hacemos. Hicimos esta excepción con el café, Ujú, pero no, normalmente no, porque al final puedes comparar con todo, claro. y también como van a, como la verdad, yo no investigué este tema de la coca, sé que, de la hoja de coca, sé que lo usan mucho, porque también como viví en Colombia y a veces como hice treks Claro. con mucha altitud y me propusieron consumirlo y todo. Entonces no sé cómo realmente actúa sobre el mal de la altitud. Ujú. Y no sé si tiene que ver con el VO2 max o si tiene que ver con otros temas. Entonces, la verdad, desconozco eso de la hoja de Pues si coca. algún día lo hacéis, nos avisáis por la idea, Antoine. Sí, 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 exacto. Entonces, continuando con el córdiceps, o sea, para las alturas, para aumentar la capacidad pulmonar, Sí, diríamos también. sí, sí, exacto. Qué bueno. Entonces, es buenísimo para eso. am, y, y básicamente el Cordyceps también en China es muy famoso porque mejora la libido y la fertilidad. Y, Mm. y en China eso es muy importante. En la cultura china, tener buena libido, tener buena fertilidad es muy importante. De hecho, si vas a China y vas en un lugar un poco oscuro y que te proponen, no sé, serpiente, crocodilo, no sé qué cosa, y que dices, ¿pero por qué? Y siempre te van a contestar porque es bueno para la libido, porque es Ah, afrodisíaco. Siempre te van a contestar eso. Y entonces bueno, es chistoso, pero para ellos es súper importante. Y entonces, y es verdad, es buenísimo para la libido. Entonces, para resumir, Cordyceps, bueno para el VO2 max, bueno para la libido. También es muy bueno para como el, la, digamos, el esfuerzo físico, porque el Cordyceps va a mejorar el ATP en un deportista o alguien que no es deportista. Y entonces eso es buenísimo para el esfuerzo físico, para tener un mejor esfuerzo físico. Y hay estudios muy interesantes que fueron hechos con el Cordyceps y personas que no hacen nada de deporte. Que de hecho hasta deberían hasta solo caminar un poco, pero no pueden por problemas de salud, por problemas de, bueno, como cosas de la vida. Y usaron Cordyceps y mejoró muchísimo su energía, su wow. capacidad en caminar. Entonces,
Sí, el Cordyceps es buenísimo para el esfuerzo físico, la energía, la libido y la respiración. Y sí, la verdad, por ejemplo, pues yo juego fútbol, también como hago deporte de 800 metros y, y sí, como cuando tomo Cordyceps lo siento de verdad, y más que todo porque no soy profesional, ¿sabes? Como no Ujú. soy un deportista Claro, profesional claro, y entonces lo siento aún más. claro. Y es increíble, es Y increíble. siempre están en la categoría entonces, Antoine, de suplemento Sí, alimenticio, ¿sería? sí, O sea, siempre no es, lo llamamos hongo medicinal, pero ni sustituye comidas, ni sino simplemente son suplementos que debemos tomar en diferentes horas del día. Algunos serán sí, como absorbidos mejor con nutrientes, o sea, con un alimento que con bebida, ¿no? sí, Habrá un poco de especificaciones para cada uno. sí, sí, exacto. Como, pues, mira, el shiitake, el cordyceps, el lion's mane, el chaga, es mejor tomarlo en la mañana. Mm, Ah, cuando lo tomas, lo puedes tomar en cápsulas y si lo tomas en cápsulas hay que tomar mucha agua. Es muy importante tomar mucha agua durante toda la mañana o durante todo el día. Igual es bueno, siempre es importante hidratarse, pero aún más cuando tomas estos tipos de suplementos. Y entonces después, cuando lo consumes en polvo, lo mejor es consumirlo con un yogurt. Porque el yogurt, que puede ser vegetal o puede ser animal, básicamente va a crear lo que llamamos un cuerpo grasoso natural para mejorar la biodisponibilidad y la absorción de los nutrientes. Entonces, eso es lo mejor. O, por ejemplo, un café con leche vegetal y un poco de cordyceps en polvo. Eso ujú. es buenísimo. Y entonces siendo un suplemento, o sea, puedo ir a comprarlo a una farmacia, pero no necesito una receta No, médica, ¿verdad? sí, exacto, O un exacto. herbolario estarán ya Claro, también, ¿no? Y claro. en esos Exacto, sitios. sí, exacto. Y vamos un poco con tema precio, Antoine. ¿Cómo es o sea, cuán asequibles son todos Mm, estos y cuántos deberíamos de tomar? O sea, o en sí, función de lo que necesitamos, si queremos deporte, o se pueden tomar todos, ¿cómo mm, sería? sí, sí, sí. Bueno, ahí es muy interesante, como voy a empezar con la última pregunta. Sí se pueden tomar todos, y de hecho está recomendado tomar varios a la Mm, vez. ¿Por ujú, qué? Ah, ¿lo Porque ves? los hongos medicinales tienen nutrientes y principios activos en común, y más que todos los beta-glucanes, pero también otros nutrientes. Y entonces básicamente eso va a crear una sinergia, una simbiosis y mejorar aún los efectos. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas como enfoque, eres TDA, no logras concentrarte o necesitas productividad, entonces deberías elegir Lion's Mane. Entonces, tomas Lion's Mane, pero si quieres tener aún más efecto, deberías también tomar otro hongo, por ejemplo el chaga, que es mm. buenísimo para el sistema inmunitario, que es antioxidante, y los dos tienen nutrientes en común. Entonces, tomas Lion's Mane y chaga y vas a tener mucho más efecto sobre tu enfoque. Que mucho más efecto, y ahora vamos a lo del precio, mucho más efecto no significa que sea como, ahora que justo mencionabas el foco, que sea como el café, que es muy excitante No. o que altera, ¿no? No Mm, va por ahí la cosa. sí, no, exacto, Ok. exacto. Y pues de hecho, como después del podcast van a probar el Lion's Mane, no sé si tienen problema de eso, pero la verdad es una locura. O sea, podríamos dormir esta noche igualmente, ¿no? No Sí, nos va a quitar el sueño, es la pregunta no, principal. exacto, exacto. No te va a excitar, pero Vale. es algo que es súper sutil, y la verdad como logras mejor enfoque, tienes mejor memoria, tienes mejor productividad, es algo realmente que hay que probar, que hay que Wow. comprobar para validarlo. Porque hay gente muy sensible, que yo sé que tienen mucho miedo, incluso nosotras, por ejemplo, con el mate. A mí me Mm, encanta también el mate, yo no sé los estudios científicos que hay o no, pero me encanta el foco que da. O sea, mm, nosotros casi no tomamos café, mm, pero siempre vendo muy bien el mate de manera que te ayuda muchísimo a la concentración. O sea, sí, hay algo que te lleva directamente como a poder enfocarte, a concentrarte, creo que sube también tu estado de ánimo, o sea, tiene algo como mm, mágico, pero sí es verdad que sé de personas que del- simplemente esa sensación, sin necesidad de ser excitante, les causa como un miedo, sí, ¿no? ansiedad. Claro. Y de hecho eso es el problema del café, de la gente que toma tres o Sí, cuatro cafés en el día, que eso genera mucha ansiedad. claro. Además, bueno, el problema del café también es que genera problema en el microbiota y como te Ujú. decía, como
el 95% de la serotonina antes de ir al cerebro está en el microbiota. Entonces, si tienes problema de digestión, vas a tener problemas de cerebro. Es Sí, como está sí. súper relacionado. O medio deprimido, ese estado Exacto, así como de melancolía, ¿no? exactamente. Entonces, esto, con este hongo, no, con el Lion's Mane, no, No, no iríamos a. no tienes ese efecto, es sutil, y eso es lo que lo hace muy interesante y no hay efecto secundario, como es muy bueno, muy Bueno, y bueno. tema Bueno, asequibilidad antes eso. del, Vamos un Sí, primero poco a precio, eso. porque parece claro, A ver, ¿lo que. va a poder comprar todo el mundo? Eso sí. es. ¿Toda la gente Pues magna? sí, pues mira, de hecho nosotros eso siempre fue el objetivo, como hacerlo lo más accesible posible. Entonces, por ejemplo, un bote de Lion's Mane de 56 cápsulas, entonces eso te dura más o menos 4 a 5 semanas, entonces más de un mes, vale 32 euros. Y es el mismo precio para el Chaga, es el mismo precio para el Cordyceps, el mismo precio para el Reishi, para simplificar, básicamente. Entonces vale 32 euros. Nosotros también hacemos packs, como te decía, como somos el líder en Europa en digital, entonces hacemos muchos packs, hacemos como diferentes como ofertas. Y de hecho, lo que más compra la gente en French Mesh son los cuatro, como los cuatro que vas a usar durante 3, 4 Ujú. meses. Y los 4 hongos que duran 3 a 4 meses te sale en 109 euros. Y luego tienes que parar un poco después de los 4 meses, como con algunos suplementos, Antoine, o esto es algo que puedes tomar siempre toda la vida y llega un momento en el que ya no te hace efecto y tienes que parar, o cómo Sí, sería el consumo. lo recomendado es después de 3 meses o 4 meses hacer lo que llamamos una ventana terapéutica, Ujú. fenêtre thérapeutique, y eso básicamente es importante para siempre tener efectos, no acostumbrar demasiado el Eso cuerpo. es. Ujú. También hay algo que es muy común en el mundo de los hongos y menos en el mundo de las plantas, es la manera de consumir. Es decir, que en el mundo de las plantas, en la fitoterapia, siempre te van a decir 12 cápsulas al día, del lunes al domingo, durante 2 meses. La verdad, en el mundo de los hongos, lo que se recomienda es durante 2 meses, 3 meses, pero no necesariamente del lunes al domingo. Puedes consumirlo del lunes al viernes, puedes hacer pequeñas pausas de un día o 2 días. Que son inevitables porque con los suplementos yo siempre me olvido. O sea, me encanta Exacto, porque sí hay el magnesio, no sé qué, todo Sí. estupendo, pero te olvidas. O sea. exacto, exacto. Sí, o lo sabes, pero se te lo olvidó, ¿sabes? O sea que no Como, pasaría nada, ¿no? Se puede como ir alternando, que al final ex- es incluso beneficioso. exacto, y de hecho como mejora los efectos. Ujú. Y bueno, pues hablabas del microdosing, como cuando ves los primeros protocolos de microdosing que salieron, es así, como lo tomas, y después esperas 3 días, lo tomas 3 días, y bueno, y esos primeros protocolos tienen Lion's Mane adentro, entonces, Mm. sí, Bueno, y además del precio, que sabemos que es accesible, porque realmente para cuidarnos es algo súper lógico. sí, Y además de en este podcast, que van a poder encontrar toda esta información preciosa a la gente, ¿dónde van a poder ir a ver, bueno, cuál tengo que tomar o cuál me conviene sí. o esos packs? ¿Qué tienen ustedes? ¿Un sitio web? Sí, bueno, como tenemos una página web que está súper bien hecha, donde se explica todo, Que está en español está en también. español, claro, obviamente, como hasta también tenemos logística en España. Estáis eh, abriendo ahora mercado en sí, español, exacto. Antoine. Entonces, como pides y en 3 días te llega a donde seas, hasta en Tenerife, te llega en 3 días. Y sí, hay toda la información en la página web. También nosotros somos, para nosotros lo más importante es educación. Educación sobre los efectos, sobre la calidad, qué es, de dónde viene, qué te va a hacer, los hongos en general. Entonces somos muy activos en Instagram y en Ah, TikTok. o sea que la gente puede preguntar, puede tener un Sí, asesoramiento, cuál le conviene. sí, exacto. Como nos pueden escribir, vamos a contestar. Y también cuando digo que somos muy activos en Instagram y en TikTok es que hacemos videos todos los días y básicamente la gente muchas veces nos dice, yo no sabía nada de hongos, les empecé a seguir, ahora sé todo, porque sacamos a veces como un video al día y bueno, como por ahora en España tal vez sacamos un video cada 3 o 4 días,
pero pronto vamos a tener el mismo ritmo que para Claro. Francia. Y sí, si sigues a French Merge durante 2 meses en Instagram o TikTok, vas a saber Toda la todo. De información. hecho, así, Muy así bien. lo conocimos nosotras, que yo Claro. agradezco el algoritmo de Instagram porque fue cuando que te vimos y dije, estos están rompiendo las reglas del juego aquí. O sea, aquí hay algo diferente y me encantó porque eso creo que aportáis muchísimo. Como para terminar también un poco, Antoine, ahora vemos si tenemos más preguntas, pero ¿qué aporte dirías o en qué 3 cosas resumirías realmente como los superpoderes de los hongos? Sí, la verdad si hay que resumir, el número uno, y es verdad que no lo hablé mucho, es inmunidad. Es muy bueno para la inmunidad. Hay que saber que las moléculas que hay dentro de los hongos, los betaglucanes, fueron isoladas por la primera vez en los años 90 por científicos japoneses. Y hoy en día, cuando hay gente que hacen quimioterapia en Japón, usan un protocolo a base de hongos y de betaglucanes que fueron isolados de hongos Wow. para tener muy buena inmunidad durante ese proceso. Entonces, el caso de uso número uno es inmunidad de Incluso los en hongos. procesos de cáncer y eso, fíjate. Sí, Mm, sí. wow. Y entonces, bueno, eso es la regla número uno. La regla, bueno, El superpoder. el superpoder número dos va a depender de los diferentes hongos. Cada hongo puede contestar a una problemática de salud, de bienestar. Por ejemplo, no hablé mucho del reishi, pero reishi es buenísimo para el sueño, para dormir, para Ah, relajarse. Es buenísimo. El chaga es entonces para la piel, para el antioxidante, para las inflamaciones. ujú. ah, y bueno, cada uno la verdad tiene poderes. Claro, o sea, justo terminando la Muy entrevista y abre bien. el melón del sueño, Del que a sueño, ti te porque apasiona. claro, yo que me dedico al sueño y a enseñar cosas relacionadas con el sueño lúcido, pero me encuentro con que muchísimas personas que aunque quieren incursionar en ese mundo y del viaje astral, toman medicación para dormir, Mm, porque es Bueno, es muy una de común las, y es creo, una de las cosas que les impide. O sea claro, que, por más ejemplo, comunes. este hongo que tú mencionas puede mejorar como una melatonina natural, o sea, puede mejorar el sueño y el sí. descanso. Sí, Qué exacto. genial. Como el reishi básicamente va a regular mejor el ciclo Circadiano, claro. circadiano del ser humano. Y entonces naturalmente vas a secretar mucho más melatonina, Ujú, pero natural, claro. no sin tener que tomarlo en suplemento. Es tu melatonina que vas a secretar. Y sin Mm, y sin tener el efecto, porque de la melatonina, hasta donde hemos probado, hay veces que incluso te permite sí dormir 4 o 5 horas muy profundamente, pero luego te despierta mucho, o a mitad de Sí, noche. O sea, hay muchas historias de gente que cuenta que al final tampoco es muy. sí, sí, exacto. Ya. Y pues, el problema de la melatonina también es el otro día, que claro. cuando tomas melatonina en la mañana vas a tener mucho más cortisol que cuando no tomas melatonina. O sea, tú cuando despiertas a las 8 de la mañana, 9 de la mañana o 7 de la mañana, la primera hora o las 2 primeras horas siempre vas a tener una subida de cortisol, siempre. Y por eso llamamos eso un poco el estrés de la mañana, como a veces en la mañana tienes un estrés, eres un poco ansioso y porque naturalmente vas a tener esa subida de cortisol. Cuando tomas melatonina en suplemento, comprobaron que sube Es peor. Aún más. Claro. aún más. Entonces, funciona la melatonina, eso es obvio, funciona, pero tiene efectos secundarios. Entonces, yo, por ejemplo, nunca tomo eso, o si lo tuviera que tomar, sería en un caso de uso de jet lag, por ejemplo, o como cambiaste de país y necesitas Sí, dormir, pero de resto no, nunca tomo eso. claro, claro. Pero en cambio el hongo que tú dices lo que hace es darnos un equilibrio para que ese ciclo circadiano sea natural y segreguemos Exacto. nuestra propia melatonina. Exacto, tu propia melatonina y también cómo mejora los ciclos del sueño. Tienes un ciclo de sueño profundo de mucho mejor calidad y entonces cuando despiertas, después de haber tomado reishi, tú por ejemplo tomas 2 cápsulas antes de dormir y 2 cápsulas sería como un extra, un chute extra. sería lo normal. Lo No, normal. sería lo normal. Si quieres un extra, puedes tomar 3, 4 y Uy, ahí uy, uy, sí. vamos a experimentar todo. Sí, sí, sí. Y ahí sí, entonces duermes más rápido, lo sientes como es que sientes después de una hora que estás relajado, es increíble, Wow. pero no es algo que, ¿sabes? Relajado que un poco borracho, un poco, no, es algo súper, súper Que eso hay mucha agradable. Bueno, gente que le eso tiene miedo, y claro. justo, claro, te iba a preguntar, realmente por lo menos los que ustedes están
comercializando, no han encontrado ningún efecto secundario, digamos, que Mm. aunque no sea agresivo. No, No, o sea, no hay efectos secundarios. Lo único malo es la gente que están alérgicas a los hongos o a los árboles, como por ejemplo les écorces de Las cortezas. las cortezas de los árboles, como hay mucha gente que están alérgicas a eso, Ujú. no pueden tomar nuestros productos. Oye, y antes de que se me olvide, tú habías mencionado mientras estábamos hablando de la entrevista de la belladona o veladona. ah, sí, belladona, porque yo decía que los hongos tienen belladona, ¿verdad? Sí, Pero que el chaga. Mm, otros alimentos, por ejemplo, como la berenjena también. mm. Y yo le decía, ¿la belladona qué es? ¿Es algo un poco tóxico? Entonces, la belladona, Sí, ¿eso qué es? Es el... Creo que es como, que dicen que no es sé, como como una que... especie que tiene un poco de veneno, que todos los hongos tienen un poquito como una microdosis de veneno, pero que parece que nos hace bien. No, la verdad no le he escuchado No. de eso. Ah. Puede ser otro mito, porque justamente también hablábamos de eso, porque como dijiste tú también un poco al comenzar, hay tanto como mito alrededor de los Sí, hongos, que incluso mientras tú hablabas yo pensaba, es increíble que no esté más investigado con, bueno, con el hambre que ha habido en el planeta y con un sí. montón de necesidades que los humanos Claro. quizás ahora estamos mejor, pero, ¿no? Y ha sido un poco por esa como protección desde el miedo o Mm, no sé. sí, exacto. No, y bueno, ahí como para contestar a este mito, Sí, tal vez es que hay algo que es muy importante, es que los hongos son esponjas del medio ambiente. sí. Mm. Y de hecho, por eso es mejor cultivar los hongos que ir a recolectarlos en la naturaleza, porque en la Ah. No naturaleza sabes, no claro. sabes lo que hay. O sea, puede haber radiación, Sí, puede haber... exacto. La Claro, naturaleza no respeta ninguna regla. La sí, naturaleza no hace sus cosas pensando, hay un ser humano que va a comer, ¿sabes? Que claro, va Ujú. a comer el claro. hongo. No, él hace sus cosas. Entonces, por eso también es Sí, importante cultivar. Y bueno, en este mito tal vez es porque como sí. los hongos son esponja, pueden que, sí, como que algunos Ah, hongos salvajes tengan esa molécula. ¿y en el caso de ustedes se cultivan al aire libre? No, Ah, como nosotros lo cultivamos en laboratorio, sí. como hacemos, como es un proceso muy controlado, y de hecho, como cuando empezamos, casi nos fuimos a la quiebra, porque producíamos y no respetaba los estándares de calidad Mm. para hacer un complemento alimenticio, y entonces votamos, hubo que empezar, fue pues... Para contarte una anécdota, básicamente nosotros empezamos French Merch con una campaña de preventa. Entonces y vendimos un montón. De un- cosas que no tenían. sí, exacto. Y bueno, igual le avisamos a la gente, vamos a entregar los productos en 2 meses o Sí. creo que eran 2 meses y medio. Entonces, obviamente ya habíamos empezado y todo. Y hubo fue súper, ¿no? Pero hubo Mucha demanda. mucha demanda y como, Ah, no, ¿y cómo vamos a hacer? Empezamos a producir más y todo era listo y ¡bam! No pasa los análisis. Y ah, ahí claro. es una decisión donde pues ni hay que pensar en el ético, nada, es seguridad humana. Claro. Y votamos, a empezar y decirle a la gente, vamos a tener un mes de retraso. Después, cuando ya todo era listo, y no era un mes, fue después, como después de Sí. 2 meses, y vamos a encapsular todo, se rompe la máquina para encapsular. Entonces Buah, le entonces a decimos, Ay, nivel de ay, ay. emprendimiento, eso también sí, inspira mucho para los que nos están escuchando, que hay mucha gente también con muchas ganas de emprender y eso, ¿cómo superas esos momentos? no, Continúa con la pues anécdota porque me yo no quiero encanta. volver a vivir eso. No, es verdad. Como es, la verdad, ese momento para mí fue tal vez el más, fue la única vez que yo recuerdo. Me desperté una mañana y estábamos hablando de esa ansiedad de la mañana con la cortisol y todo. Y no me quería levantar. Como quería quedarme como un niño Sí. Ujú. en mi cama, no levantarme, quedar en la oscuridad de mi habitación. Y eso nunca me había pasado. ¿Y qué te Como, hizo levantarte? la verdad, ni no sé, como tal vez los miles de Dice, tomé un poco de mensajes. saga, tomé un poco de No, saga. y ni podía tomar el producto, Claro. no estaba listo. No estaba lista. No, esa temporada Ay, fue horrible porque sí, porque hubo un buzz sobre la marca y todo, y al final como no éramos capaces de entregar los productos. Y bueno, otra vez, pero aprendimos mucho eso y ahora
estoy seguro, convencido que nunca nos va a pasar más eso porque estamos pendiente que no va a pasar, Claro, ¿sabes? Y al claro. final como es algo que estás controlando, como lo tienes pendiente, sí está listo, sí tenemos Ah, para 2 meses, 3 meses, bueno, adelantamos, ajá. adelantamos. No queremos reproducir ese error. Prevenir. Bueno, Em, y estás aquí porque tuvo un final feliz, así Claro. que sí, 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 no, está bien. Pues muchísimas gracias, Antoine. La verdad que ¿No? creo que has aportado muchísimo. Es un tema que, como veréis, ha sido un poco diferente hoy, sí. excepcional, pero que nos parece igual de fascinante y mágico como todo aquí en Vida Magna. Y Ujú. que nunca perdamos la curiosidad, ¿verdad? Por estos Eso. temas y por la innovación. Así que gracias, Antoine. Y para Bueno, ustedes que están allí, por supuesto que va a estar toda la información debajo del podcast, de las redes y de todo para que quieran investigar más. Y como siempre les decimos, compártanlo, pásenselo a esa amiga, a ese amigo que a lo mejor está necesitando ahí un poco de energía o dormir mejor, Exacto. ¿eh? Y los esperamos en el próximo episodio. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, que nos ayudan mucho también. Y bueno, y vamos con la pregunta final. ¿Qué es una vida magna para Antoine? Igual Antoine no sé si sabe lo que es magno. Una vida magna es una vida grande, una vida plena. ok. ¿Qué es para ti una vida plena? Uf, wow. Una vida magna para mí, mm, la verdad, es una vida magna es ir paso a paso. Ah, Es como paso a paso, se hacen las cosas paso a paso pero soñando, como soñando en grande y visualizando lo que se podría hacer adentro de 10, 20, 30, hasta más años. Entonces, bueno, para resumir, yo diría visualizar un objetivo, como la gente no sabe el poder que puede tener la visualización y ir paso a paso. Y entonces, como en inglés, porque pues hay una frase un poco famosa así, sería think long term, act short term. bueno. Para mí eso es una vida magna y si actúas a corto plazo, actúas en el presente y no hay mejor felicidad que estar en el presente, pero soñando en el futuro. Para mí eso es una vida magna. Me Me encanta, encantó. Antoine. Además, creo que vas a Muchísimas dejar gracias. un gran legado también aquí Sí. en Europa, sobre todo con todo este tema de los hongos. Así Bueno, que esperemos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias. un gusto, un gusto.